Hola, gracias por acompañarnos a otra sesión más de la Escuela de Desarrollo Cristiano de la Iglesia Bíblica Torrefuerte, en este curso que hemos denominado las nociones básicas de la Biblia, es decir, todos estos conocimientos que formarían la base para una correcta lectura y un correcto estudio de la Biblia. Agradecemos mucho el interés que tienen todos ustedes por este curso, pero sobre todo este interés por acercarse a la Biblia, tanto para aquellos que van a empezar la experiencia o están comenzando la experiencia de la lectura bíblica, como también todos aquellos que ya tienen un hábito de lectura bíblica y quieren mejorar sus métodos de estudio. Damos muchas gracias a Dios porque estamos iniciando la segunda parte del curso, es decir, estamos iniciando hoy con la sesión número 7 de las 12 sesiones, así que si me lo permite haré una breve oración y daremos inicio con nuestra clase, la número 7 de Nociones Básicas de la Biblia. Vamos a orar. Bendito Dios, cuántas gracias te damos por la bendición de estar vivos, Padre, y sobre todo de poder acercarnos delante de ti, ante tu presencia por medio de tu palabra. Señor, te pedimos que seas tú guiándonos con tu Espíritu Santo, mi Dios, no solamente en cada lectura que hacemos de tu palabra, Señor, sino también en el estudio de este curso. Mi Dios, que este curso sea de edificación, Padre, Señor, y que sea de provecho, mi Dios, que no sea un espacio para atacar a nadie, mi Dios, sino simplemente, Padre, Señor, un espacio en el cual podamos ser guiados de tu mano para el conocimiento de tu Escritura. Te lo pedimos encarecidamente en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues como le decía, gracias a Dios, estamos ya en lo que es la 7, como dicen ahí en el béisbol, ¿no? La de la suerte, la séptima entrada. Estamos ya en la sesión 7, donde ahora vamos a entrar a una etapa histórica, ¿no? Digamos que en la primera parte de nuestro curso, las primeras 6 sesiones, pues trabajaron situaciones prácticas, el cómo realizar la lectura, cómo entender pues las referencias bíblicas, entender un poco toda la temática de la Biblia, los temas que se dan en sus 66 libros. Hablamos de la estructura, obviamente, de estos 66 libros en 2 testamentos, y cómo cada libro contiene una historia, una narrativa que en su conjunto, en el conjunto de los 66 libros, pues da una metanarrativa, ¿no? Y bueno, pues también hablamos un poco acerca de por qué la Biblia, por qué vale la pena leer la Biblia, por qué es necesario, se vuelve una necesidad leer la Biblia. Y hablábamos entonces de una de las razones, o me atrevo a decir la razón principal, pues es que es la palabra de Dios. Y en las últimas 2 sesiones, pues demostramos por qué es la palabra de Dios al hablar de la inspiración en una primera parte, ¿no? Hablamos acerca de que la Biblia es inspirada por Dios, es decir, el hombre a través de la pluma de su mano, él es el instrumento que escribe, pero Dios es el que deposita las ideas, Dios es el que deposita las verdades, ¿no? Obviamente, en el estudio de esta sesión 5 que hicimos, pues se detalla muy bien cómo se da este proceso de inspiración, ¿no? No se trata de que el hombre en ese momento entró en un trance y se volvió un robot o una especie como de títere y Dios manejaba su mano. No, no, no. Ahí hacemos un detalle muy bien. Si usted no ha visto esa sesión, lo invitamos a que revise la quinta sesión de este curso donde se explica el proceso de inspiración. Y la sesión anterior hablamos acerca de la inerrancia. Sabemos que la Biblia es la palabra de Dios porque en ella no hay error, no contiene error, ¿no? Y sobre esto haremos ahorita nuestro repaso para entrar de lleno al tema de hoy, que es, bueno, ya un enfoque histórico. ¿Cómo es que se formó la Biblia? ¿Cómo se da la cronología de los escritos? Que, ojo, no responde al orden en el que encontramos nuestros libros de la Biblia, ¿no? Aquí en el índice, lo que le llaman el orden canónico. Usted, cuando usted tiene su Biblia, en las primeras páginas, le decía yo, pues tiene usted un índice donde se presenta un orden de libros. En realidad ese orden, hoy vamos a ver la historia de ese orden, ¿no? Hoy vamos a ver la historia de cómo es que esos libros fueron ordenados,
decíamos que en base a este orden, pues aparecen también las abreviaturas, ¿no? Muy importantes para las referencias bíblicas. Tengo aquí, por ejemplo, en mi Biblia, sé que se ve muy pequeñito, pero ahí se ven el orden de estos libros. Y ojo, porque esto nos puede llevar a pensar que este es el orden cronológico de la escritura. No, hoy vamos a tratar de construir el orden cronológico de la escritura para ver cómo es que se formó la Biblia y también entender por qué, digamos, los libros están en desorden, ¿no? En la próxima sesión ya hablaremos un poco tiene usted aquí en el título, cómo se determinó la Biblia, y entraremos al tema del canon bíblico, ¿no? Para la recta final de nuestro curso, pues ya empezaremos a hablar un poquito acerca de técnicas de interpretación y sobre todo el uso de recursos externos, como son diccionarios, como son concordancias bíblicas, como son enciclopedias, mapas, etcétera, ¿no? Y terminaremos también con métodos de estudio, ¿no? Cuando yo quiero realizar un estudio, lo puedo hacer por distintas metodologías, o cuando yo quiero iniciar un grupo de estudio, ¿no? Pero bueno, entremos de lleno a lo que es nuestra sesión de hoy con este repaso, donde en la sesión anterior hablamos acerca de la inerrancia y la infalibilidad de la Biblia, ¿no? La Biblia es infalible, ¿por qué? Porque no se equivoca. Pero a la vez la Biblia es inerrante, ¿por qué? Porque no contiene error. Y pareciera que las dos ideas son las mismas, ¿no? Pero si lo tratamos de ver, si me permite usted, desde un punto de vista filosófico, ¿no? Una persona puede no tener error en su ser y por lo tanto no comete errores en su actuar, ¿no? Entonces la Biblia es inerrante porque no contiene errores en sí misma, pero es infalible porque tampoco nos lleva al error, no nos conduce al error, ¿no? Hay gente que me dice, pero no es cierto, porque de repente hay personas que, por ejemplo, luchan estas guerras santas donde atacan e inclusive matan inocentes porque se los dijo la Biblia, ¿no? Bueno, aquí nos estamos enfrentando ante una mala interpretación de la Biblia. La Biblia nunca te induce a matar o a tomar venganza en nombre de Dios. Dios no necesita ser vengado. De hecho, el salmista dice, así dice el Señor, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor, ¿no? Es Dios hablándole al salmista, donde el salmista está cargado en su corazón por las injusticias y Dios le dice, no, mía es la venganza, yo pagaré, no dejes contaminar tu corazón, ¿no? Entonces estas guerras santas no tienen sustento bíblico, ¿no? Más bien, esto ha sido el producto de una mala interpretación. Por eso es que en la recta final del curso cerraremos con algunas estrategias para no perdernos en una mala interpretación de las escrituras, ¿no? Es así entonces que, bueno, la Biblia no nos lleva a actuar mal y sabemos que no nos lleva a actuar mal, que la Biblia no se equivoca. ¿Por qué? Porque todas las profecías han tenido cumplimiento. Sabemos que hay todavía profecías que están pendientes, que están por cumplirse, ¿no? Pero muchas de ellas ya se han cumplido y hemos visto su efectividad, ¿no? No ha habido error en el cumplimiento de las profecías. La Biblia no ha conducido por caminos donde decía una cosa y ocurrió otra, sino que la Biblia ha conducido por caminos que ella misma había establecido, había prometido, que Dios mismo había prometido a través de ella, y entonces vemos que la Biblia no se equivoca porque siempre lleva el camino que nos dice, ¿no? Y también, pues, por la utilidad que tiene la Biblia, ¿no? Este libro que tiene esta capacidad de cambiar vidas, de tocar corazones, ¿no? No contiene error. Decíamos, sobre todo hacíamos la reflexión de los manuscritos originales, ¿no? Obviamente, como vamos a ver ahora en la historia del texto, habrán por ahí algunas interpolaciones donde encontramos estas famosas discrepancias o polémicas, pero que todas ellas pueden ser explicables, ¿no?
De hecho, la Biblia por sí sola se explica, ¿no? No es necesario en realidad tener un curso de este tipo, ¿no? Como para que la persona pueda leer la Biblia. Ustedes van a decir, ay, mi hermano, pues entonces, ¿qué hacemos aquí perdiendo el tiempo, no? No, a lo que me refiero es, para que una persona se acerque a la Biblia y comience a leer la Biblia, no necesita de mí, no necesita de un pastor, de un sacerdote, no necesita de un curso, ¿no? La persona simplemente necesita un corazón dispuesto a buscar a Dios a través de la Escritura, y créame, la Biblia por sí sola va a ser muy clara. Quizá al inicio va a ser un poquito complicado porque nos encontramos con nombres o palabras que desconocemos, ¿no? Pero eso no quiere decir que se necesite de un especialista para explicar la Biblia. El problema se ha dado en que en muchas religiones han surgido especialistas o pseudo especialistas que, buscando explicar la Biblia, en realidad han tratado de dirigir el corazón de las personas hacia motivos personales, motivos lucrativos, si me permite la palabra, y no los han llevado realmente a una relación con Dios. Pero si usted tiene un corazón dispuesto, si usted me pregunta, ¿quién me podría ayudar a entender la Biblia para encontrarme a Dios? Pues mi respuesta sería el Espíritu Santo, ¿no? Tendría usted que orar y pedirle a Dios que le dé de su espíritu para que usted pueda hallar el propósito en la palabra, y créame que la Escritura, conforme usted la va leyendo, se va haciendo más clara, se explica a sí misma, ¿no? El curso, lo que nosotros pretendemos con este curso, pues es simplemente facilitar las herramientas. No pretendemos con este curso tratar de hablar en nombre de Dios, ¿no? Y entonces empezarle a decir a usted lo que es correcto o lo que es incorrecto, sobre todo en áreas muy particulares de su vida, ¿no? Hay cosas que son muy claras, ¿no? Que son correctas o incorrectas en un general, ¿no? Por ejemplo, el matar, el asesinar a alguien, ¿no? Pues sabemos que eso es incorrecto, ¿no? Yo me refiero más bien a no tratar de decirle lo que es correcto o incorrecto, sobre todo en situaciones de vida personal, ¿no? Cuando de repente la gente se acerca conmigo y me dice, hermano, yo como mujer, ¿es correcto que use pantalón o se debe de usar falda, ¿no? Y bueno, pues ante eso, la realidad es que yo no podría decir, hermana, la Biblia dice, o lo que Dios dice es que la mujer debe de vestir como mujer y el pantalón no se considera una prenda femenina. Porque la verdad, la Biblia no dice eso, ¿no? Y estaría yo metiendo quizá una opinión personal, que no es mi opinión, aclaro, ¿no? La Biblia habla acerca de vestirse de manera no ostentosa, de manera no distractiva o provocativa. Me gusta mucho Pablo cómo lo menciona, porque dice que el vestir tiene que ser con decoro, ¿no? Que muestre tu respeto hacia los demás, y que también tú eres respetado a través de tu vestimenta, ¿no? Y esto no tiene que ver con faldas, con camisas, con cachuchas, con chamarras, con chalecos, ¿no? Entraríamos ya en un entorno periférico que nos perdería realmente, ¿no? Entonces, lo que este curso plantea es precisamente eso, ¿no? Ayudar en una generalidad, pero sobre todo invitarle a usted a que se acerque a la Biblia y que sea Dios el que hable a su corazón. Que sea Dios el que le diga si ver la tele es bueno o es malo. Que sea Dios el que le diga si ir a fiestas o no ir a fiestas es bueno o es malo. Que sea Dios el que realmente empiece a establecer una relación personal, en la medida también en la que usted lo busque y esté dispuesto a escucharlo, ¿no? Y nosotros no queremos influir en esa decisión, ¿no? Nosotros lo queremos influir en aquellas acciones que sabemos que le ayudarán a acercarse a Dios, y una de ellas es la lectura de la Biblia. Insistimos mucho en que la persona ore. Por eso es que siempre que iniciamos estos cursos oramos, ¿no? Porque la oración es esta parte que me permite descansar en Dios, el poner todo en manos de Dios y permitir que sea Dios el que nos guíe, ¿no? El congregarse en una iglesia también es muy importante. ¿Por qué? Porque Dios nos habla muchas veces a través de las situaciones que se van dando con otros hermanos, ¿no?
donde a veces habrá mucha fraternidad, pero la realidad es que también habrá muchos roces. Y ahí es donde nosotros podremos desarrollar muchas de las cosas que, digamos, están teóricamente en la Biblia. No es como en la escuela, que teníamos nuestra clase de química y aparte estaba el laboratorio de química, ¿no? Y nosotros íbamos al laboratorio de química a comprobar de manera práctica lo que habíamos leído en el libro en la clase de química, ¿no? Entonces yo puedo leer en la Biblia y puedo leer acerca del amor, de la tolerancia, del perdón, pero será solamente cuando me junte con mis hermanos en la fe y cuando haya un conflicto con mis hermanos en la fe donde tendré que desarrollar amor, tolerancia, paciencia, perdón, etcétera, ¿no? Inspiración e inerrancia, que son los dos temas de las sesiones 5 y 6, pues son lo que nos permite determinar el por qué la Biblia adquiere autoridad y se vuelve la autoridad. En el cristianismo, la autoridad es la Biblia, es la que determina lo doctrinal, ¿no? Lo que se cree, lo que se desecha, etcétera, ¿no? Hay otras religiones que, por ejemplo, establecen que la autoridad es la Biblia y, aparte, la tradición de la religión o la figura de un representante, un monarca eclesiástico, llámese papa, llámese presbítero, ¿no? Llámese rabí o rabino, etcétera, ¿no? Nosotros respetamos esas posturas. Yo estoy tratando de especificar de manera más puntual la postura de nuestra Iglesia Bíblica Torrefuerte, donde establecemos que la autoridad de lo doctrinal está en la Biblia, ¿no? Claro que hay autoridades humanas, como el caso de los pastores o de los líderes, pero su autoridad está más en razón de lo operativo en la iglesia, de lo operativo en lo ministerial, ¿no? Pero ningún pastor se puede parar en el cristianismo y decir, tengo una nueva revelación y ahora la salvación consistirá en creer en Cristo, pero también se tendrá que hacer esto otro, ¿no? Porque entonces estaríamos saliéndonos de la Biblia y estaríamos compartiendo la autoridad de lo que dice la Biblia, más lo que dice tal persona, tal tradición, etcétera, ¿no? Esa es la postura que tenemos como Iglesia Bíblica Torrefuerte, por eso decimos que la Biblia es nuestra autoridad. Vimos algunas corrientes de inerrancia, teorías de la inerrancia, donde está la inerrancia absoluta, donde la teología, es decir, los conocimientos de Dios, la ciencia, los conocimientos de lo físico y la historia, los datos de los sucesos, son ciertas en la Biblia. La teoría absoluta de la inerrancia nos dice que todo esto es cierto en la Biblia y que si llega a haber por ahí algunas discrepancias, tienen explicación. Y decíamos que esta es nuestra postura. ¿Por qué? Porque va a ver usted en el resto del diagrama que le presento que las posturas empiezan a generar cierto espacio para el error. Por ejemplo, la inerrancia plena dice que toda la teología, todo lo que se dice de Dios es cierto, pero que la ciencia y la historia es una posibilidad de certeza, aunque cuidado, porque digamos así, los escritores, los hagiógrafos, decíamos, pues lo ven desde un punto de vista fenomenológico, ¿no? Es a través de lo que ellos ven, que ellos describen y pudieran estar en un error humano. De ahí, en un mayor grado de aceptación del error está la inerrancia limitada, donde dice, sí, todo lo que te diga la Biblia de Dios es cierta, nada más que toma en cuenta que los hagiógrafos, al escribir datos científicos o históricos, ¿no? El cómo se comportaba el fuego, el agua, los elementos, ¿no? En cuanto a lo científico, o en cuanto a lo histórico, sucesos que pasaron, pues en realidad ellos te escriben desde la experiencia, ¿no? Y acuérdate que la experiencia engaña, ¿no? Como decían los filósofos, tus sentidos te engañan. Lo empírico, el entorno de lo empírico se da por el contacto con los sentidos y tus sentidos te engañan. Y si tú metes un palo en el agua, de repente el palo se ve doblado dentro del agua, ¿no? Sin embargo, ese es un engaño de los sentidos. Por lo tanto, no puedes confiar en tus sentidos. Y la inerrancia limitada está en razón de lo empírico, de los sentidos. Entonces, cuidado. Los hagiógrafos, cuando hablaron de ciencia y de historia,
hablaron a partir de sus sentidos y los engañaron, ¿no? Entonces es un mayor grado de error, ¿no? Viene la inerrancia de propósito, que también se conoce como pragmática, donde dice, mira, no vamos a discutir si la teología, la ciencia o la historia son ciertas. Más bien debemos de ver que te lleve a Cristo, ¿no? Si la teología, lo que dice la teología te lleva a Cristo, tiene valor. Si lo que te dice acerca de la ciencia, de los elementos, de la naturaleza, etcétera, te llevan a Cristo, tiene valor. Si los datos históricos, las batallas, los personajes, al final te llevan a Cristo, tiene valor, ¿no? Y eso, pues obviamente abre un poco más todavía la brecha para el lugar al error, ¿no? Está la inerrancia adaptada, ¿no? Donde, pues aquí ya de plano nos dice que tanto la teología, la ciencia y la historia son erróneos, ¿no? Y entonces tenemos que aprender a quitar lo mitológico, lo que fue producto de la imaginación mitológica, toda la leyenda, y tratar de quedarnos con lo que es real, ¿no? De aquí surge la famosa teoría del Jesús histórico, ¿no? Mira, sí existió Jesús, sí habitó en esta tierra, sí fue un gran maestro, pero ya eso de que caminó en el agua y eso, pues les está ganando la mitología ahí a los escritores, ¿no? Y bueno, pues eso tira abajo muchas cosas, porque tendríamos que tirar una verdad central en el cristianismo por considerarla un mito, como sería la resurrección. Y como decía Pablo en la primera carta a los Corintios, ¿no? En el último capítulo, en el 15, decía, ¿no? Si Jesús no resucitó, pues vana es nuestra fe. ¿Para qué predicamos el Evangelio? Si Cristo no resucitó, pues tampoco resucitamos nosotros. No hay vida eterna, pues a comer y a beber, ¿no? Y sin embargo, la postura de Pablo no. La postura de Pablo es: la resurrección es una realidad, y por eso es que tenemos que vivir una vida entregada a Cristo, ¿no? Y la última postura, la inerrancia irrelevante, que establece que no importa si la teología se equivoca o no, si la ciencia se equivoca o no, si la historia se equivoca o no, porque lo importante, pues, es tratar de buscar a Dios, ¿no? Y entonces vemos cómo, si la Biblia va dando lugar al error, pues entramos a conflictos, ¿no? Lo que serían las implicaciones. Es importante que la Biblia no tenga ni un miligramo o un miligramo de error, ¿no? ¿Por qué? Porque si no, habría una implicación teológica, ¿no? Si la Biblia tuviese, aunque sea un poco de error, pues entonces la implicación teológica sería que Dios no es tan omnisciente ni es tan omnipotente, ¿no? ¿Por qué? Porque se le escapó un gramaje de error, ¿no? Y entonces, pues Dios no es todo sabio, no todo lo sabe, porque se le escapó un error y pues nunca lo pudo detener, entonces tampoco es tan omnipotente, ¿no? Si la Biblia tiene o contiene un poco de error, pues hay una implicación histórica, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces cualquiera podría predicar lo que quisiera, y entonces tendríamos el problema de las herejías, ¿no? Si la Biblia, por ejemplo, contiene un poco de error, entonces tendríamos una implicación epistemológica. ¿Por qué? Porque entonces, pues, ¿cómo podemos hablar de que la Biblia es el camino, de que la Biblia es la palabra de Dios, si en realidad, pues, nos puede conducir al error por contener error, ¿no? Y nota usted los conflictos entonces que se dan, ¿no? Por el lado teológico, los atributos de Dios, sobre todo su omnisciencia y su omnipotencia, se confrontarían ante limitantes, ¿no? En cuanto a lo histórico, pues la doctrina, la sana doctrina que menciona la Escritura, se confrontaría contra la herejía, ¿no? Pero lo más importante, si hay error, pues entonces, ¿dónde quedaría la confianza? Y se da este conflicto de error contra confianza, ¿no? Sin embargo, sabemos que la Biblia es absolutamente inerrante, no contiene error, y por lo tanto tenemos esa confianza plena, ¿no? Vemos que Jesús confirmó mucho del contenido que muchos han llamado mitos, ¿no? No, eso de que Dios creó a Adán y Eva, eso es un mito. El hombre es producto de una molécula primitiva, o de la evolución de un primate, o qué sé yo, ¿no? Eso de que
a Jonás lo comió un gran pez. No, 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 eso es una fábula, ¿no? Eso es una leyenda. En realidad él llegó por otros medios, pero lo hizo a través de un naufragio que fue un tormento y era como si le hubiese comido un gran pez, ¿no? Eso de que Jesús caminó en el agua, no, 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 o sea, se refiere a que caminó en la incertidumbre de la duda de muchos, ¿no? No, no era literal, etcétera, ¿no? No, Jesús confirma muchas de las enseñanzas del Antiguo Testamento, los apóstoles confirman muchos de los sucesos de Jesús y los primeros padres confirman muchos de los sucesos de los apóstoles, ¿no? Que son los testigos cercanos a todo lo que aparece en las Escrituras. Es así que entonces vamos a entrar propiamente a lo que sería la historia de la Escritura, ¿no? Y para entender la historia de la Escritura, lo tendríamos que hacer a partir de tres épocas, ¿no? La primera de ellas es el periodo paleotestamentario, ¿no? Tenemos que entender esto. ¿Cómo se da la escritura? La escritura no se trató de que una persona recibe la inspiración del Espíritu Santo, realiza su escrito y entonces lo compila en un librero y va formando un catálogo y después viene el otro agiógrafo. ¿En qué nos quedamos? Ok, yo escribo la continuación y coloco mi segundo volumen del catálogo. Y viene un tercer agiógrafo. ¿En qué nos quedamos? Escribo mi libro. No, no va a funcionar así, ¿no? Las escrituras las tenemos que entender como un proceso de 1600 años en el que autores seleccionaron, redactaron, hicieron adiciones, hicieron resúmenes, compilaciones y divisiones. Y entonces se fue formando lo que hoy en día pues ya tenemos aquí, que es nuestra Biblia, ¿no? En el caso de este primer periodo, el periodo paleotestamentario, ¿no? Es el más extenso, prácticamente son 11 siglos, y es donde se forma todo el Antiguo Testamento, ¿no? Comprende todo el Antiguo Testamento. Y en este caso, en el libro que nos estamos basando, que es el libro Siempre Nuevo, de José Silva Delgado, él lo divide, o esta división más bien que estamos estudiando, la tomé del libro, ¿no? Prácticamente la clase de hoy está basada en su libro, aunque sí tenemos por ahí una recomendación al final, pero prácticamente aquí sí me basé sobre todo en el libro el libro Siempre Nuevo, ¿no? Es este libro que siempre le muestro al inicio. Déjeme, me regreso tantito. Es este libro que está usted viendo aquí en la imagen, el que tengo aquí abajito de este lado, ¿no? El libro Siempre Nuevo de José Silva Delgado. Prácticamente nuestra sesión de hoy está basada en este libro, ¿no? Entonces, la clasificación que nos presenta José Silva Delgado, muy, muy práctica, por eso me gustó mucho. Son tres periodos: el paleotestamentario, el intertestamentario y el neotestamentario, ¿no? Vamos a ver el paleotestamentario. Lo divide en 6 épocas, ¿no? Que es la época mosaica, donde aparece el primer libro conocido como el libro del pacto, que sería el equivalente a la segunda parte de nuestro libro de Éxodo, de Levítico, todo el libro de Levítico y todo el libro de Números. Cualquiera pensaría que el primer libro que se escribió fue Génesis. No, en realidad el primer libro que se escribió se llamaba el libro del pacto y es lo que hoy nosotros conocemos como Éxodo, Levítico y Números, estos 3 libros. Y para ser más precisos, la segunda parte de Éxodo. Después apareció un segundo libro conocido como el libro de la ley, que es un libro que Moisés le escribe a una segunda generación después de haber sacado a Israel de Egipto, y se conoce como el libro de Deuteronomio, ¿no? O nosotros ya lo conocemos con el nombre actual de Deuteronomio, en sus orígenes el libro de la ley, Deuterus, segundo, Nomos, ley, ¿no? Entonces es algo así como la segunda ley, pero no se refiere a que hubo una primera ley que se desechó y se creó una segunda ley. Más bien la idea es la lectura por segunda vez de la misma ley, ¿no? Porque es una lectura que se hace a una nueva generación, ¿no? Entonces esa es la idea, la segunda lectura de la misma ley, de la única ley, ¿no? Después aparece ahora sí el libro de las generaciones, donde tenemos Génesis y la primera parte del Éxodo, ¿no?
donde tenemos desde la creación para explicar las generaciones de la humanidad, para después entender las generaciones del pueblo de Israel y cómo es que llegó a la situación de la esclavitud en Egipto. Y bueno, le pongo aquí Job entre signos de interrogación, porque en realidad desconocemos el autor de Job. Si Job fue escrito por Moisés, como muchos creen, entraría en esta época mosaica. Hay quienes dicen que Job fue escrito antes de Moisés, lo que haría que sea Job el libro más antiguo, ¿no? No se trata de que una esté bien y la otra está mal, mi hermano. Las dos son teorías y las dos son posibilidades. Y eso se va a dar mucho. Usted lo va a ver con otros libros. Viene una segunda época, la época de Josué, donde aparece lo que sería el apéndice del libro de la ley, es decir, el final del Deuteronomio que nos narra la muerte de Moisés, ¿no? Muchos dicen, ¿cómo puedes decir que la Biblia es cierta? ¿A poco Moisés va a escribir de su muerte? Me dices que Moisés es el autor del Pentateuco, que él escribió los 5 libros del Pentateuco, y al final de Deuteronomio se narra la muerte de Moisés. ¿A poco él escribió sobre su muerte? No, vamos a ver que autores posteriores escribirán los apéndices de libros anteriores. El caso de Josué, que es el caudillo, el líder que precede a Moisés, ¿no? Escribe el apéndice, el cierre del Deuteronomio, que es prácticamente Deuteronomio 34, y también escribe su propio libro, el libro que hoy conocemos como Josué, ¿no? Después viene la época de los jueces, es la tercera época donde no tenemos testimonios escritos, ¿no? Hay épocas donde no va a haber testimonio de escrituras. No quiere decir que Dios no se haya comunicado con el pueblo, es decir, que no haya habido profetas, por ejemplo, hablándole al pueblo. Simplemente no hubo agiógrafos que registraran por escrito estos mensajes, ¿no? Pero sí sucederá para la época de los reyes, que es la época más extensa de este periodo paleotestamentario, donde aparecen escritos normalmente desde dos perspectivas, ¿no? Por parte de la escuela de los profetas, estos textos de corte divino, pero también escritos que se harán como registros en las cortes de los reyes, con una perspectiva más humana, ¿no? Y entonces aparecen las crónicas que se dan en el tiempo de los jueces, el libro de los jueces, aparece por ahí el libro de Ruth, que ya lo hemos leído de tarea, y aparece el libro de las crónicas, no crónicas, nuestro libro que aparece aquí en la Biblia, sino un viejo libro llamado Crónicas que tenía la historia de Elí a Saúl, ¿no? Escrito por Samuel, lo que sería en nuestras Biblias la primera parte del primer libro de Samuel. Espero no estarlas confundiendo, ¿no? Este libro de las Crónicas con la historia de Elí, sumo sacerdote, desde la época de Elí hasta el primer rey de Israel, Saúl, fue escrito por Samuel, y ahora en nuestra actual Biblia prácticamente son los primeros, deben ser los primeros 14 capítulos del primer libro de Samuel, ¿no? Aparece otro libro de crónicas que no son las crónicas que tenemos en nuestra Biblia, sino más bien es el fin del reinado de Saúl, todo el reinado de David y de Salomón, y se cree fue escrito por Natán y por Gad, que son profetas de los tiempos de David. Bueno, los 4 que le presento, Natán, Gad, Ahías e Ido, son 4 profetas de los tiempos de David y Salomón, ¿no? Natán y Gad son los profetas más cercanos a David. Hay historias maravillosas, difíciles para David, ¿no? Porque son sus profetas cercanos y quienes le darán un jalón de orejas por errores que comete, ¿no? Pero ellos escriben este libro de crónicas, que prácticamente van conformando también lo que será lo que nosotros conocemos como el libro de Samuel, ¿no? Vienen las crónicas del rey David y los hechos del rey Salomón por autores desconocidos, cronistas del palacio, ¿no? Y aparece en esta época los salmos de David y también algunos salmos de Salomón, porque sí hay salmos de Salomón, pero sobre todo los escritos de Salomón, estos libros poéticos o sapienciales,
el caso de Proverbios, el caso de Cantar de los Cantares y Eclesiastés, ¿no? Viene la etapa de la división del reino, ¿no? El reino se divide, Israel se divide en el reino del norte, Israel, el reino del sur, Judá, y entonces empiezan a aparecer tanto el libro de las crónicas de los reyes de Judá en el sur, como el libro de las crónicas de los reyes de Israel en el norte, ¿no? Y también empiezan a aparecer escritos de las historias de los reyes por profetas como Ido, como Semaías, como Jehú y otros videntes, ¿no? Es así que, siguiendo la época de los reyes, cuidado, seguimos aquí en la época de los reyes, viene durante el reinado de Azarías a Jeroboam II, aparecen los libros de los profetas como Jonás, Joel, Amós, Oseas, Miqueas, todos ellos profetas menores en la clasificación moderna, y el profeta mayor Isaías, ¿no? Durante el reinado de Ezequías aparecen más salmos, se añaden más salmos, posiblemente los salmos de Coré, posiblemente los salmos de Asaf, ¿no? Los salmos de los hijos de Coré, y se enriquece el libro de los proverbios, esta colección de refranes de Salomón se ve enriquecida con proverbios de otros sabios, ¿no? Proverbios de los sabios de Israel o de la corte, etcétera, ¿no? También aparece ya durante el reinado de Ezequías el libro de Nahum, Habacuc y Sofonías, ¿no? Estos tres profetas menores que coincide con que son tres libros con 3 capítulos cada uno, ¿no? Y durante el reinado de Joacim, último rey de Israel, de Judá, perdón, una vez que cae el imperio, estamos hablando por ahí del 586 a.C., ¿no? Pues escribe Jeremías. Jeremías escribe su libro, digamos que Jeremías es el que dicta las profecías, su escribano es Baruc, ¿no? Viene la quinta época, la época del cautiverio, donde aparece el libro de Ezequiel. Ezequiel no está en territorio de Israel, él está más hacia la región de Tiro, y ahí él está escribiendo también profecías, mientras que en la región de Judá, en Jerusalén, un poco tiempo después de la destrucción de la ciudad de Jerusalén, Jeremías escribe su libro de Lamentaciones, ¿no? Le pongo aquí Reyes también con un signo de interrogación, ¿no? Porque si el libro de Reyes es escrito por Jeremías, pertenece a esta época, la época del cautiverio. Aunque también podría ser que Reyes haya sido escrito por Esdras posteriormente, ¿no? Hay algunos que creen que el libro de Reyes, el que tenemos aquí como Primera de Reyes, Segunda de Reyes, fue escrito por Jeremías, donde hace una compilación de los hechos del rey Salomón, de otro libro que es las crónicas de los reyes de Judá, las crónicas de los reyes de Israel y las crónicas de los profetas. Digamos que Jeremías hace una revisión de estos textos y entonces forma lo que nosotros conocemos en nuestras Biblias actuales como el libro de Reyes. Aparece también el libro de Daniel, ¿no? No tenemos la certeza de cuándo escribió Daniel, pero sabemos que es al menos la primera parte en la época del cautiverio, porque vendrá la sexta época, que es la época de la restauración, es decir, la época de cuando Judá vuelve del cautiverio, y aquí se da la conclusión de los últimos capítulos de Daniel, de sus 12 capítulos. Aparecen las profecías de Ageo y de Zacarías, los textos con profecías de Ageo y Zacarías. El libro de Esther, una mujer que no va a estar en Israel, ella va a estar en Persia, ¿no? Donde en Persia se está confabulando la destrucción de Israel, y entonces Dios usa a Esther para acercarse al rey y aconsejarle y pedirle que detenga esta destrucción que se estaba planeando en contra de Israel, de Judá, ¿no? Posiblemente el autor del libro de Esther sea Mardoqueo, ¿no? Que es tío de Esther. Y bueno, también dentro de esta época de la restauración aparece un personaje importante, Esdras, quien es encargado de llevar de regreso a gente del cautiverio que estaba en Babilonia, llevarlos de regreso a su tierra, Judá,
junto con la instrucción de reanudar la construcción del templo y reanudar los servicios en el templo. Y por eso es que Esdras se ve en la necesidad de volver a estudiar la ley, ¿no? Volver a revisar la ley, y ahí es que se dan interpolaciones en las escrituras, ¿no? Donde de repente en los libros, sobre todo en libros antiguos, encontramos explicaciones de cosas que son del futuro. Por eso es que mucha gente dice, no me puedes decir que Moisés en el libro de Deuteronomio escribió esto, cuando en realidad él no sabía de esto y esto sucedió hasta tal época, ¿no? Sí, lo que pasa es que Esdras hace una revisión y él comprueba los hechos y Esdras, perdón, es el que da testimonio, estas cosas sucedieron de esta manera, ¿no? También Esdras agrega el Salmo 137 y posiblemente es Esdras quien agrega las palabras del rey Agur y del rey Lemuel, que son los últimos capítulos del libro de Proverbios. Aparece el libro de Samuel con las crónicas de Samuel, ¿no? Estos primeros libros que le mencionaba yo en la diapositiva anterior, lo que serían los primeros capítulos de Samuel, las crónicas del profeta Natán y también del profeta Gad, ¿no? Y entonces estos libros conforman el resto del libro de Samuel. Aparece ahora sí el libro de Crónicas, como lo conocemos nosotros en nuestra Biblia, muy posiblemente por autoría de Esdras. No muy posiblemente, estamos seguros que Esdras es el autor. Y aparece el libro de Nehemías y por último la profecía de Malaquías. Y es así que entramos al periodo intertestamentario, conocido también como el periodo de silencio, los famosos 400 años de silencio, que a diferencia del que le decía yo en la época de los jueces, que le decía, mire, en la época de los jueces no hay registro de escritos, ¿no? Pero no podemos decir que era un periodo de silencio como este que estamos describiendo, porque había revelación de Dios a través de profetas. Pero en este periodo, en el periodo intertestamentario, que corre aproximadamente el 430 a.C., por ahí al 26 después de Cristo, no, es un periodo donde nadie escribe, y nadie escribe porque simplemente Dios no habla. Dios no se comunica con el pueblo, Dios no habla a través de profetas, no habla a través de visión, no habla a través de sueños, y se dan 400 años de silencio. El último profeta es Malaquías, que reprende al pueblo, que un pueblo que ha regresado del cautiverio, porque han comenzado a caer en situaciones de pecado, de corrupción, ¿no? Él es el último profeta, y de ahí ya no volveremos a escuchar a un profeta hasta el 26 después de Cristo, donde Simón y Zacarías, si no me equivoco, dan una profecía cuando llevan a Jesús al templo, ¿no? Y después veremos a Juan el Bautista dando profecía, ¿no? Como esta voz que clama en el desierto que describe Isaías. Y a partir de ahí, bueno, con nuestro Señor Jesucristo, se termina el periodo de silencio y ahora viene el periodo donde Dios habló en plenitud a través de la persona de Cristo Jesús, ¿no? ¿Qué pasa en este periodo intertestamentario? Bueno, un grupo conocido como la Gran Sinagoga va a revisar las escrituras y entonces va a establecer un canon, ¿no? Va a desechar ciertos escritos y otros escritos los establecerá como los oficiales, ¿no? Y entonces vendrá una primera clasificación de la Biblia. La Biblia se va a clasificar como en los libros de la ley y los libros de los profetas, ¿no? Después vendrá una etapa donde habrá una interpolación a textos en el libro de Crónicas y en el libro de Nehemías, sobre todo algunos ajustes, sobre todo en genealogías. Y será la época en la que un grupo de sabios, conocidos como la Septuaginta, porque la leyenda dice que eran 70 ancianos, ¿no? Aunque se dice que posiblemente fueron más de 70, hicieron una traducción del Antiguo Testamento, que originalmente estaba escrito en hebreo, se hace la traducción al griego. Esta versión es con la que muchos de los apóstoles van a estar ministrando en las iglesias, ¿no? Esta Septuaginta va a ser la responsable de cambiar los nombres de los libros de la Biblia,
por ahí de la segunda sesión, por ejemplo, estudiamos el Pentateuco y ahí les compartíamos los libros, los nombres originales de los libros, ¿no? Y ahí hablamos un poco de la Septuaginta, ¿no? Y decíamos que ellos cambiaron los nombres a estos nombres griegos. Por eso nosotros vemos el libro de Deuteronomio. Bueno, Moisés no le puso ese nombre porque Moisés no hablaba griego. Es la Septuaginta la que establece, ok, si es la lectura por segunda vez de la ley, pues Deuterus Nomos, Deuteronomio, ¿no? Pero después, escuelas rabínicas harán una clasificación, no van a estar muy contentas con que se haya traducido la escritura al griego y ésta entre en contacto con un mundo pagano, y entonces escuelas rabínicas harán una clasificación interna de la Biblia en tres grupos: los libros de la instrucción, conocidos como la Torá; los libros de los profetas, conocidos como el Nedim; y los libros de los escritos, conocidos como el Ketubim, lo que conformaría la Tanakh judía, ¿no? La Torá, los Nebim y los Ketubim. La instrucción, que es la ley; los profetas, que ahí incluye algunos libros que para nosotros en nuestra clasificación son históricos, ¿no? Y los escritos, ¿no? Que serían propiamente libros históricos. Y bueno, también en esta época se da la aparición de libros que se consideran apócrifos, ¿no? Como el caso de libros como Judith, como Tobías, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch y Macabeos, que se dan dos libros, ¿no? Estos libros, por ejemplo, son los que trabaja o se encuentran en las Biblias católicas, ¿no? de la Iglesia Católica Romana. De repente hay una pugna entre cristianos y católicos, ¿no? Donde el punto de diferencia son estos libros, ¿no? Donde los católicos establecen es que los cristianos quitaron esos libros, ¿no? Pero no se trata de que se quitaron esos libros porque contradicen la doctrina cristiana, ¿no? Porque estos libros no forman parte del canon, lo veremos a mayor detalle en la próxima sesión, pero una de las razones principales es porque, a diferencia de los otros libros, ¿no? Del resto de los libros, en estos realmente no se da una gloria a Dios, ¿no? Le pongo el ejemplo de Judith. Y si comparamos Judith con Esther, ¿no? El libro de Judith habla de una mujer que lucha por una batalla ante una amenaza del pueblo de Israel, ¿no? Pero todo está centrado en la gloria de Judith. Judith es esta gran guerrera y gracias a Judith Israel fue librado, ¿no? Pero si usted lee, por ejemplo, le decía yo Ruth, esta viuda que queda desamparada y que regresa a la tierra de su suegra, usted ya lo leyó, pues siempre está ahí implícito la dependencia a Dios. Esther es el único libro de la Biblia que no menciona la palabra Dios. Y sin embargo vemos a una mujer que su tío le dice, no sabes si la voluntad divina ha sido que tú estés aquí para liberar al pueblo. Así que yo oraré y te pido que ores. Y la misma Esther le dice al tío, ora por mí, para que esta empresa podamos llevarla a cabo y libremos a nuestro pueblo. Y entonces ahí se da la idea de una dependencia a Dios. Pero estos libros que le presento no dan lugar a una gloria a Dios como tal, ¿no? O por otro lado, de repente chocan doctrinalmente con doctrinas como, por ejemplo, el orar por los muertos, ¿no? Sin embargo, si me lo permite, yo le recomiendo que sí haga lectura de estos libros por la riqueza histórica que tienen. Tienen mucha riqueza histórica. Por ejemplo, Macabeos nos describe muy bien el conflicto que vivió el pueblo de Israel en esta época que estamos viendo, el periodo de silencio, ¿no? Porque es cuando los judíos van a ser sometidos por los griegos, ¿no? Y van a sufrir sobre todo la persecución de un hombre terrible que es Antíoco Epífanes, ¿no? Un hombre terrible que va a blasfemar en contra de Dios y se va a autonombrar Dios y va a profanar el templo, etcétera, ¿no? Entonces, son libros de mucha riqueza histórica, sí, pero no son libros en los cuales podamos basar
una doctrina divina, ¿no? Es como si le dijera, yo le recomiendo que lea libros de Platón, libros de Aristóteles, porque es interesante ver en la historia del pensamiento humano cómo se concebía la epistemología o la teoría del conocimiento, ¿no? Durante la historia, ¿no? Pero no recomendaría yo estos libros, no sé, La República o El Banquete o La Ética Nicomaquia, como para que sea el rector de su vida. Quiere que un libro dirija su vida, mi hermano, la Biblia, ¿no? Sin dudarlo. Y bueno, viene el periodo neotestamentario, donde podríamos hablar de la época de Juan el Bautista, ¿no? En este periodo neotestamentario se da en 4 etapas, donde en la época de Juan el Bautista y Jesús, pues en realidad no hay registro de escritos, nadie está escribiendo, ¿no? Todos están escuchando las enseñanzas de Jesús, pero será a partir de la época de Pedro, es decir, desde la ascensión hasta el primer concilio de Jerusalén, donde empiezan a mencionarse escritos que son desconocidos. Lucas en su evangelio los menciona, él dice, yo he estado indagando, oh querido Teófilo, de las cosas que han sucedido, he estado indagando, y menciona por ahí escritos que circulaban, ¿no? Se cree que esta es la etapa en la que aparece el evangelio de Mateo. Si esto se corrobora, entonces Mateo sería el primer evangelio. Hay quienes dicen que no, que Mateo es de una época posterior y que en realidad el primer evangelio sería el de Marcos, ¿no? Y la primera epístola sería la de Santiago, hermano de Jesús, ¿no? Sería la primera epístola escrita. En la época de Pablo, que va del concilio de Jerusalén hasta la muerte de Pablo, es decir, del 50 al 68 después de Cristo, aparece el evangelio de Marcos, ¿no? Que le repito, si el de Mateo arriba no fue escrito en esa época, entonces Marcos sería el primer evangelio, aparece el evangelio de Lucas, y le puse aquí el orden de las cartas, cómo es que las cartas fueron escritas. Si usted lo ve en el índice de su Biblia, es otro el orden, ¿no? En realidad la primera carta escrita serían las 2 cartas a los tesalonicenses, después vendrían las de Corintios, la de Gálatas, Romanos, Efesios, Colosenses, Filipenses, y ahí en Filipenses, por la época de Filipenses, se cree que Lucas escribía el libro de los Hechos, ¿no? Viene también la carta a Filemón. Estas últimas 4 que le estoy colocando, déjame se las indico, aquí está Efesios, Colosenses, Filipenses y Filemón, se conocen como las epístolas de la prisión, porque Pablo las va a escribir desde la prisión ya en Roma, ¿no? Y después escribirá Timoteo, para ser específico, primera de Timoteo, después escribirá Tito, y por último, la segunda epístola a Timoteo, que se conocen como las cartas pastorales, porque es Pablo escribiéndole a los pastores de las iglesias, Timoteo y Tito, sobre todo con direcciones pastorales, ¿no? Y ahí vemos, por ejemplo, los requisitos para ser pastor, etcétera, ¿no? Y le decía yo, el libro de los Hechos, que es más o menos contemporáneo a Filipenses, y también empiezan a aparecer las epístolas de Pedro, que hacen referencia de las epístolas de Pablo, ¿no? Cabe mencionar aquí, por ejemplo, que también esta carta que tenemos acá, que es Gálatas, se dice que posiblemente esta haya sido anterior a Tesalonicenses y que posiblemente haya sido escrita en el año 40, es decir, pertenecería a lo que nosotros tenemos aquí como la época de Pedro, ¿no? Les repito, esto que estamos viendo en pantalla es una propuesta de parte del autor en el que nos estamos basando, pero el mismo autor lo establece, ¿eh? Son especulaciones, ¿no? En el caso de la época de Juan, que va de la muerte de Pablo a la muerte de Juan, del 68 al 100 después de Cristo, aparece la epístola de Judas y aparece el Evangelio de Juan, donde se cree que Juan ya conocía de los otros evangelios y trata como de enriquecerlos en algunas áreas donde él sintió que había lagunas, ¿no? No que estuvieran mal los evangelios, pero él sabía que había áreas donde podía enriquecerlos y obviamente pues sus epístolas. Muy bien, pues no resta más que hacer un repaso del esquema del Antiguo Testamento, hacer un repaso general, ¿no? Donde recuerde, el Antiguo Testamento está basado en 5 secciones, que son los libros de la ley con 5, los libros históricos con 12, los libros poéticos con 5, los profetas mayores con 5 y los profetas menores con 12, ¿no? Estudiamos la semana pasada los profetas menores, le pedí yo que los estudiara, sobre todo en grupos de 3, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas,
Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías, y sobre todo estarlos estudiando con sus capítulos. Recordará, si no lo vio, consúltenlo en la sesión pasada, pusimos ahí un teclado de teléfono que ayuda muy bien con esa empresa, ¿no? También le pedí yo esta tarea donde hiciera un esquema, ¿no? Para hacer una cronología de los escritos. También es una especulación, ¿no? Posiblemente estas son las fechas en las que escribieron. Aquí, por ejemplo, puse como referencia a Elías y Eliseo, aunque en realidad no, ellos no tienen escritos de la Biblia, ¿no? Pero esto es para darnos una idea de que Joel sería el primero de los profetas en la Biblia que escribió, ¿no? Entonces, Joel posiblemente escribió siendo contemporáneo de Elías y Eliseo. Elías y Eliseo vivían en el reino del norte, Joel vivía en el reino del sur, ¿no? Mientras Elías y Eliseo están llevando a cabo su ministerio, Joel está escribiendo sus profecías en el reino del sur. Viene Jonás, se cree que Jonás posiblemente escribió acá, o quizá fue posterior, fue todavía posterior al 700, aunque algunos lo sitúan acá, ¿no? Y entonces sería contemporáneo de Amós y de Oseas. Mientras Jonás, Amós y Oseas están escribiendo sus profecías en Israel, Isaías y Miqueas lo están haciendo desde Judá, ¿no? Israel cae en el 722 a manos del pueblo asirio, es llevado al exilio allá a Siria, y entonces nos queda el reino de Judá que todavía subsiste, y entonces aparecen las profecías de Sofonías, Nahum, Jeremías y Habacuc, ¿no? Y después las de Abdías, Ageo, Zacarías, obviamente esto ya en el retorno de Ageo, Zacarías y Malaquías en el retorno del cautiverio, mientras que se está dando el cautiverio en Judá, en Jerusalén, en Judá, reino del sur. Ezequiel y Daniel en otros reinos están también dando profecías y mensajes al pueblo de Dios, ¿no? Es una manera de ilustrar esta cronología que, les repito, son especulaciones, ¿no? Digo, no son como adivinaciones, son especulaciones obviamente fundamentadas, ¿no? En estudios de investigación. Pues hacer un análisis, o más bien un repaso general para nuestra sesión de hoy, hacer un repaso general de los libros del Antiguo Testamento, el Pentateuco, que es la historia de la creación hasta la llegada de Israel a la tierra prometida, donde se presenta la ley para Israel, sobre todo el Decálogo, estos 10 mandamientos. Los 12 libros históricos que nos narran desde la ocupación de la tierra prometida con Josué hasta el regreso del cautiverio de Judá por parte de Nehemías, ¿no? Y pues aquí los temas a destacar, la época de los jueces y la época de la monarquía, ¿no? Los poéticos, que son 5 libros donde pues se da la máxima expresión de sentimientos en la relación Dios-hombre con un lenguaje poético propiamente sapiencial, donde vemos sabiduría proverbial, donde vemos reflexión acerca de temas como el sufrimiento, el amor y la vida, ¿no? En libros como Job, en libros como Eclesiastés. Los profetas mayores, que son profecías desde la división del reino hasta el regreso del cautiverio. Igual que los profetas menores, es la misma etapa histórica, pero los profetas mayores tienen una tendencia al llamado al arrepentimiento y la esperanza del remanente, mientras que en los menores podríamos decir que son más severos porque ellos se van más a la explicación de la ruina de Israel, pero también viene la invitación a reedificar a Jerusalén, ¿no? En cuanto a herramientas que recomendamos, bueno, pues tenemos aquí lo que sería la breve historia del texto bíblico. Este libro ya es viejito, ¿no? No sé si todavía se sigue editando y esté a la venta, ¿no? La verdad es que yo ya no lo he visto en librerías. La breve historia del texto bíblico de Gonzalo Báez Camargo, una autoridad en historia de las escrituras. Él tiene 2 libros. Que es la breve historia del texto bíblico. Les repito, esta sesión nosotros la
la basamos prácticamente en el libro Siempre Nuevo de José Silva Delgado. Pero si usted quisiera profundizar a mayor detalle, le recomendamos La breve historia del texto bíblico, ¿no? De José Báez Camargo. Es un libro pequeñito. Yo aquí tengo 2 libros realmente. Como ya es viejito y se me estaba despastando, lo llevé a engargolar. Pero en realidad, este sería el libro, ¿no? Es que aquí yo tengo el otro libro de Báez Camargo que veremos la próxima semana. Pero es un libro delgadito, es un libro complicado, ¿no? O sea, Báez Camargo, el hecho de que le ponen su título breve no quiere decir que sea fácil. Es un libro denso, pero bastante interesante para todo aquel que quiera profundizar en el estudio de la historia de las escrituras, ¿no? El otro que recomendamos, ese no lo tengo en físico, este lo tengo en Kindle, pero es un libro también muy bueno, ¿no? El origen de la Biblia, de Philip W. Comfort y de Rafael A. Serrano, ¿no? Un libro bastante bueno, se lo recomiendo. Es una lectura muy amena, muy sencilla, muy bien explicada, el origen de la Biblia. Y bueno, pues para terminar, mis hermanos, tarea. Le pediría yo de favor que repase todos los libros del Antiguo Testamento. No quise tocar hoy Nuevo Testamento. Hay que seguir memorizando los libros del Antiguo Testamento por, obviamente, libros, por categorías, ¿no? Y también repasar, estudiar los números de capítulo de cada libro, ¿no? Y bueno, pues es momento de empezar ya con una lectura bíblica más en forma. Entonces le voy a pedir de favor que realice la lectura de los primeros 4 capítulos del Evangelio de Juan. En lo que resta de pues de este curso, vamos a leer el Evangelio de Juan, un evangelio de 21 capítulos. Entonces le pediría que lea los primeros 4 capítulos, pero le pediría que haga lo siguiente. Con un color, va usted a marcar ahí en su Biblia, con un color, usted elija cuál, va a marcar todas las palabras vida o sus derivaciones. Cuando usted ve ahí que vive, vive, o que está vivo, vivo. Él es quien vivifica, vivifica, ¿no? Y yo soy el que da vida, vida. Eso márquelo con un color. Y con otro color va usted a marcar la palabra creer o todas sus derivaciones, ¿no? Por cuanto no creísteis, creísteis, ¿no? O ellos creyeron, ok, creyeron, ¿no? No hay problema, no, Dios no lo va a castigar si subraya, si marca la Biblia, al contrario, es de mucha bendición. Yo aquí, por ejemplo, tengo en mis manos esta Biblia, es una Biblia Reina Valera 60 para anotaciones, es decir, viene el texto bíblico, pero usted puede ver que viene un margen ancho al lado del texto bíblico, donde usted puede hacer, aquí lo tengo, usted puede hacer sus anotaciones. Esta Biblia la acabo de adquirir no hace mucho, la verdad es que no tengo todavía anotaciones en ella, pero son Biblias que ayudan mucho para observaciones. La próxima sesión prometo traerle la que fuera mi primer Biblia y va a ver usted que se está rayada, tachoneada, escrita, etcétera. No se preocupe, no pasa nada, no, Dios no se va a enojar ni nada, al contrario, es muy sano hacerlo. Mi hermano, mi hermana, yo le agradezco mucho que me haya acompañado en esta, la 7ª sesión de Nociones Básicas de la Biblia. No me resta más que hacer una oración para dar gracias a Dios por este tiempo y si Dios lo permite nos veremos pronto para lo que será la 8ª sesión de Nociones Básicas de la Biblia. Vamos a orar. Bendito Dios, cuántas gracias te damos, mi Señor, por la bendición, Padre, de escudriñar tu palabra, mi Dios, de estudiarla, pero sobre todo de encontrarte a ti a través de ella. Ayúdanos, Padre, siempre en nuestro acercar hacia ti, Padre, a través de tu palabra. Guíanos, mi Dios, y habla a nuestros corazones. Muéstranos el camino que debemos seguir. Bendice a todos los hermanos que siguen esta clase. Señor, aquellos que estén pasando por necesidad, atiéndeles y socórreles. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mi hermano, muchísimas gracias. Dios le bendice mucho y recuerde, lea la Biblia y entréguese a Cristo.